capítulo anterior llegaba a Guatemala y lo primero que hicimos fue practicar un poco de motocross. Luego desde Fraijanes salía en dirección a la ciudad de Guatemala. Recorrí y atravesé esta ciudad dirigiéndome hacia el noroeste. Luego de tener un gran susto a las afueras de la ciudad, nos dirigíamos a un municipio llamado San Raymundo. Al encarar esta ruta hay que hacerlo muy prolijo, ya que tiene curvas muy cerradas y pronunciadas. En conclusión, es una ruta muy sinuosa, pero a su vez muy divertida.
Después de unos largos kilómetros, mi guía y yo llegábamos por fin a la finca Entre Pinos, donde nos esperaba el señor Carlos Córdoba para dar una charla y mostrarnos las instalaciones. Dentro de esta finca se encuentra el Centro de Formación de Líderes, SA, o por sus siglas, CEFORLI. En este centro de formación ofrecen distintas capacitaciones y talleres especializados en marketing, recursos humanos, entre otros. Asimismo, esta fundación ofrece charlas motivacionales y hasta eventos familiares. La finca, aparte de ser un centro de capacitación, también es un parque ecológico donde se puede practicar trekking, camping, minigolf y canopy. Si vivís en Guatemala y querés saber más de este centro, visita la página web formaciondelíderes.com.gt. Les dejo el link en la descripción. Gracias al señor Carlos por habernos invitado a su fundación. Y bueno, ya despidiéndonos de la finca Entre Pinos, ya tenía que pensar cuál sería mi próximo destino. Y como dije en el capítulo anterior, no podía dejar de pasar la oportunidad de visitar alguna ciudad maya.
chicos, lo prometido es deuda, así que solo queda decidir a cuál de todas, que son muchas. Las ruinas mayas más cercanas a San Raymundo serían Misco Viejo o Ixinché. ¿A cuál de estas iré? Eso lo verán en el próximo capítulo.